a partir de las semanas que viene vamos a empezar con otro libro que es el libro de Primera de Pedro. En Primera de Pedro vamos a hablar acerca de, ya hablamos de Juan en el libro Apocalipsis, ya hablamos de Pablo en Romanos, y también ahora ya hablamos de Santiago, ahora vamos a hablar de Pedro, vamos a hablar del apóstol Pedro, así que vamos a empezar la semana que viene con el libro de Primera de Pedro. Santiago capítulo 5, hoy terminamos, versículos 19 y 20 son los últimos dos versículos, así cierra Santiago su carta. Y miren lo que dice al final, muy interesante, realmente vale la pena, presten atención. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. ¿Tienen listos ya ahí? Dice la palabra de Dios, hermanos, me gusta porque empieza dirigiéndose a la iglesia, ¿verdad? Dice hermanos, no es para cualquiera, esto es un saludo para aquellos que somos de Cristo. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, miren de qué se han extraviado. ¿De qué se extraviaron? De la verdad. No es que se extraviaron simplemente, se extraviaron de la verdad. Presten atención a las palabras que usa acá. Si alguno de ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, que bueno, ese es el trabajo, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué buen pasaje de la Escritura, excelente realmente. Me hizo meditar y me iba metiendo cada vez más versículos y después paré y dije, bueno, si no, esto va hasta la medianoche, pero ahí va a terminar el estudio bíblico, así que paré ahí. Qué lindo pasaje de la Escritura. Así que bueno, tienen todos sus bosquejos para anotar, ¿sí? Bolígrafos, levanten la mano si a alguien le falte. Acá no hay bosquejos, ¿no? Bolígrafo allá atrás tiene Sandrita. Alguno le pide nomás a Sandra, ya ahí le va a dar Sandra. Allá atrás también. ¿Alguien más? ¿A alguien más le falta bolígrafo? Ahí Sandra tiene varios. Ahí va. Dice, varias veces a lo largo de su epístola, Santiago se refiere al cuidado de un creyente debe tener de su hermano en la fe. Tenemos que cuidar a nuestros hermanos en la fe. Incuestionablemente, Santiago escribe tocante a cuidar a un creyente material y físicamente. Y esto es un poco el tema de hoy, ¿verdad? Hoy vamos a tratar de este tema. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Algunos dicen, bueno, yo realmente lo único que quiero hacer es venir a la iglesia, sentarme, calentar los bajos y retirarme y que por favor no me molesten. Bueno, querido hermano, la iglesia no es así. En la iglesia yo vengo a recibir, pero también vengo a dar. Tengo que dar capaz un saludo, capaz un abrazo, capaz un oído para escuchar a alguien que está pasando por un momento difícil, pero muy especialmente ahora vamos a tocar un tema muy importante. Y entonces Santiago está diciendo, Santiago escribe tocante a cuidar de un creyente material y físicamente. Hay que ayudar a las personas materialmente muchas veces. La Biblia nos habla mucho sobre eso. Santiago mismo nos dice que si alguno ve a su hermano tener frío o tener hambre y le dice, ve, calentate y saciate. Tiene frío, tiene hambre, ¿por qué no le diste algo? Porque tiene frío. ¿Por qué no le diste algo de comer? Porque tiene hambre. No podés decirle, eso dice Santiago, no podés decirle a tu hermano, ve, calentate y saciate. Por toda la eternidad, aquellos que estamos aquí y que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, vamos a pasar juntos. Y si bien tus hermanos en la carne son importantes, con los que están aquí vas a pasar la eternidad. Que no son 20 años, ni 50, ni 90 años, suponiendo que vivamos hasta los 90, sino que va a ser toda la eternidad. Entonces tu hermano que está aquí sentado, que capaz no le conoces muy bien,
es importante para Dios. La Biblia dice en Efesios que somos miembros de la familia de Dios. Dios quiso hacer familia con ustedes y conmigo. Dios quiso hacer familia y esa es su voluntad. Y vos decís, con este no me quiero yo encontrar en el cielo. A este no le quiero ver allá. Pero Dios quiere verte allá en los cielos. Y miren lo que nuestro escrito dice: sin embargo, repetidas veces menciona la necesidad de cuidado también en lo espiritual. Y el apóstol contestaría con un rotundo sí a la pregunta: ¿soy yo guarda de mi hermano? Eso ya lo había dicho antes. Miren, ahora vamos a hablar acerca de lo que está pasando realmente. Dejen ahí su Biblia en Santiago capítulo 5 y vamos a irnos a un pasaje en Lucas capítulo 15, versículo 1. Lucas capítulo 15, versículo 1, dice la palabra, estoy buscando, discúlpenme, ahí está. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, paréntesis. ¿Y dónde estaban los sacerdotes, la gente culta? ¿Dónde estaban la gente espiritual, entre comillas, que iba todos los días al templo? No. ¿Quiénes se acercaban a Jesús? Los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? Murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde uno de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hablamos de una oveja perdida. Pero no solamente eso. Miren lo que dice después. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, es una moneda, y pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Se perdió una moneda de mucho valor, una moneda de oro, estaba por ahí, era importante, entonces fui a buscarla. Se perdió una oveja, entonces fui a buscarla. Estos son los pasajes de la gente perdida, entre paréntesis. Esta es la zona de los perdidos, ¿vieron? Un poquito más. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este estaba muy perdido. ¿Qué hizo con sus bienes? Los desperdició y vivió perdidamente. Y cuando hubo malgastado todo, señores, el dinero se acaba. Entendió este joven que había sido la plata se acaba. Y cuando hubo malgastado todo, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos, esos que estaban farreando con él, ¿verdad?, de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Esto es lo más bajo que podía pasarle. Los judíos no se acercan a los cerdos, no comen cerdo. Y este le dice: anda a apacentar cerdos. Imagínense, ya cayó tan bajo, porque para ellos es casi un pecado tocar. Ellos son cosas impuras, son animales impuros para ellos. Y él ya había venido de una familia
donde ellos no hacían eso, pero ahora tenían que apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo, ¿cuántos jornaleros volviéndose en sí? Piensen lo que está pasando, tengo hambre, quiero comer la comida de los cerdos. ¿Alguna de ustedes alguna vez vieron cómo comen los cerdos? ¿Alguna vez vieron la suciedad en la cual ellos están? Y a ustedes se le ocurriría comer la comida de los cerdos. Él quería comer la comida de los cerdos porque tenía hambre. Y estaba tocando cosas impuras. Así que en medio de su desesperación, cuando ya todo estaba mal, porque hizo todo mal, hizo todo lo que no tenía que haber hecho, que él sabía que estaba mal, dice la palabra de Dios, volviendo en sí, se despertó. ¿Qué hago yo acá en medio de este pecado? ¿Qué hago yo acá en medio de esta impureza, de esta inmundicia? ¿Cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Señores, el pecado te lleva, pero te destruye. Dice el versículo 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Qué bienvenida de este tipo. El padre estaba esperando, aunque se había ido hace mucho tiempo, él estaba esperando allí en la ventana. Y cuando lo vio a lo lejos, él dijo, viene mi hijo. Así que hagamos, y él sale a recibirle. Traed el becerro gordo, versículo 23, matadlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Miren, hay cosas que estas tres parábolas nos van a enseñar. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. ¿Qué significa estar perdido? Significa estar fuera del lugar en donde Dios quiere que estés. ¿Escuchaste? Eso significa estar perdido. Salir del lugar en donde deberías estar. La moneda perdida sirve de algo. ¿Sirve una moneda perdida para algo? Te podés ir al supermercado y decir, tengo yo una moneda, está perdida nomás en mi casa, ¿me puede dar algo a cambio de eso? ¿Sirve la moneda perdida? Nada. Es inútil. La moneda perdida es inútil, no sirve para nada. Y el hijo pródigo, el hijo perdido, ¿a dónde llegó? Infelicidad, soledad, y luego se moría de hambre, el peligro, todo esto. Dios no nos creó para que fuéramos inútiles. Dios no nos creó para que estemos fuera del lugar en donde tenemos que estar. Dios no nos creó para que pasemos el peligro. Nadie puede negar que así como el hijo pródigo fue atraído por los placeres de este mundo, nadie puede negar que hay placer en el pecado. No podemos decir eso. Pero quiero decirte que el placer del pecado es un placer temporal y es un placer muy costoso. Preguntarle al hijo pródigo, te va a decir, esto me salió caro, me quedé sin un peso. Sin embargo, los que todos buscamos, la felicidad, el gozo, es un don de Dios y es un fruto del Espíritu Santo y no se encuentra en ningún otro lugar. Vivir como un verdadero hijo de Dios no es un castigo. Algunos creen que es un castigo vivir como un verdadero hijo de Dios. Sin embargo, es la forma más alta de deleite y de riqueza, y que además permanece para siempre, nunca se pierde. Miren, Dios es el Dios de los nuevos nacimientos. Dios es el Dios
de las nuevas oportunidades. Y Dios es el Dios que quiere que nosotros cambiemos. Y nunca es tarde. Nunca es tarde. Hay una canción que se cantaba hace muchos años en los musicales, que a veces la iglesia del centro hacía cuando se abrió recién la iglesia. Decía, nunca es tarde, no. Sal de la oscuridad. Un nuevo día, nueva mañana. La misma casa, puertas abiertas hay. Gente adecuada, hermanos y amigos. Dios hoy te llama a que vengas de vuelta a esa casa, porque las puertas abiertas están. El Señor dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Y Él dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, yo os haré descansar. Hoy Él está con los brazos abiertos, así como el padre del hijo pródigo que está mirando a la ventana y está pensando de que hay alguien ahí sentado, sentada, que va a decir, Señor, yo quiero dejar todo esto, porque tú vales la pena, porque tú me amaste y moriste por mí en la cruz del Calvario, porque tú sufriste lo que yo tenía que haber sufrido, porque tú cargaste en la cruz mis pecados, porque así como dice la palabra de Dios, que Él cargó nuestros pecados en el Calvario, pero también dice la Biblia que llevó el acta de los decretos que no eran contrarias y lo clavó en la cruz, murió, fue sepultado, 3 días estuvo en la tumba y al tercer día resucitó. Y hoy Él quiere darte vida eterna. Yo te pido que hoy en tu corazón le digas al Señor Jesús, Señor, ven a mi corazón, te necesito, demasiado te necesito. Quiero que cerremos el ojo. Inclinemos el rostro. Dios no te quiere como una oveja perdida. Dios no te quiere como una moneda inútil y perdida. Dios no te quiere como un hijo perdido. Dios te quiere en su casa. Y hoy te quiere dar la bienvenida. Y quiero que le digas al Señor Jesús, Señor Jesús, gracias por amarme tanto. Gracias por perdonarme, Señor. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque hoy tú me perdonaste, Señor. Y abro mi corazón, Padre, y vengo a ti. Gracias por la invitación de venir a esas puertas abiertas tuyas, Señor. Te recibo como mi Señor. Te recibo como mi Salvador. Quiero que tú domines mi vida, Señor. Que de aquí en adelante yo sea diferente. Que yo cambie, Señor. Es que te necesito. Ya no quiero vivir, Señor, inútil en el pecado, sino que quiero vivir en la paz del cielo. Sé que mi mejor opción es ser un cristiano fiel. Y hoy me entrego en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Amén. Qué gusto realmente saber que el Señor ha tocado corazones y vidas en esta mañana. Miren, me gusta mucho el pasaje. Vamos a Santiago nuevamente, por favor, que nos introdujimos por estos 3 perdidos para hablar del perdido. Hoy el Santiago capítulo 1, capítulo 5, versículos 19 y 20 va a hablar de los perdidos, justamente. Pero son cristianos perdidos aquí. Cristianos perdidos. Hermanos, dice. Hermanos. Esa palabra se repite muchas veces en la carta de Santiago, porque el apóstol Santiago se identifica plenamente con sus lectores a nivel de la fraternidad. Mi hermano. Y es por eso que Santiago va a terminar esta epístola con una advertencia. Y como de costumbre lo hace honestamente, sinceramente y directamente. Santiago 5 dice, hermanos, ya lo oímos, voy a leer de vuelta. Si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados.
Santiago llega al final de la carta y da un consejo realista y muy acertado. En algunos hermanos, la congregación iban a alejarse de la verdad que acaban de recibir en la carta. Eso es lo que muchas veces ocurre, se alejan de la verdad. Y seguramente llegaría el tiempo, incluso largos periodos de tiempo en los que algunos no iban a resistir al diablo. Así que él va a concluir diciendo esto, porque él dice, vamos a necesitar usar a todos los hermanos de la iglesia para rescatar a los perdidos, pero también vamos a necesitar usar a todos los hermanos de la iglesia para alentar a otros hermanos a volver al Señor. Entonces, él ya sabía que iba a pasar eso, que iba a haber gente que no se sometía a Dios y que iba a necesitar ser restaurados. En el capítulo 4 nos dice que era importante limpiar las manos y purificar los corazones. Y algunos empezarían a vivir como ateos. Miren, capaz que si vos te vas y te encontrás con alguien que no viene a la iglesia hace ya 1 año, o 2 años, o 3 años, y le hablas de Cristo, te va a decir, sí, mi fe siempre intacta, pastor, pero viven como ateos, viven como si no existiera Dios. Es que eso es lo que nos pasa, queridos, cuando salimos de la iglesia, vivimos pensando de que Dios no existe, porque no oramos a Dios, no lo consideramos en ningún camino nuestro, hacemos lo que se nos da la gana, no pensamos en Él, y es como si fuéramos ateos. Acá somos cristianos, cuando entran acá parece que se ilumina la aureolita en la cual ustedes entran. Yo los veo así todo ya, en una aureolita así, ¿verdad? Brilla todo, impresionante. Pero salen de acá y parece que se oscurece otra vez, así tipo esos focos LED que son de colores. Cuando salimos afuera, tenemos que ser cristianos también. No solamente en la iglesia, algunos afuera se vuelven prácticamente ateos, no le tienen en cuenta a Dios para nada. Así que Santiago contestaría con un rotundo sí, si yo puedo ser guarda de mi hermano, pero él termina la epístola dándonos una advertencia y una solución. Él va a describir al que se desvía y luego la operación de rescate. Así como esta oveja perdida, hay una operación de rescate. Ahora hay 2 personajes en este capítulo 5. El versículo 9 vamos a ver el primer personaje. El primer personaje es el rescatado. Dice, por el tono con que Santiago inicia la última exhortación, se aprecia el afecto personal con que la dirige. Dirigiéndose a los hermanos, pone de manifiesto que los problemas que están tratando tienen que ver directamente con creyentes de la iglesia local. Lo que significa, lo que sigue, no tiene que ver con la situación de un incrédulo, sino de un creyente, con un miembro de la iglesia. Lo que quiere decir, no era extraño para los cristianos de la iglesia primitiva. Y la frase expresa, si alguno, en forma condicional, alguien estaría entre vosotros. Si alguno de los que están sentados en esta mañana, diría Santiago, alguien de aquí de la congregación se ha extraviado, ha sido motivado, entonces está desorientado. No está viniendo porque está desorientado. Ya eso es lo que está diciendo Santiago aquí. Lo que sigue no tiene que ver con la situación de un incrédulo, sino de un creyente, miembro de la iglesia del Señor. Así que Santiago usa el verbo extraviar, revelando que esta persona no vive constantemente lejos de la verdad. Santiago está describiendo a alguien que se ha extraviado, pero que su estilo de vida no es estar extraviado. Esto es un asunto puntual. Así que que se extravió no es alguien que está extraviado o estuvo extraviado todo el tiempo, sino que es alguien que ahora de repente se extravió. Piensen ustedes un poquitito, alguien que estaba con ustedes a su lado en algún momento, hace unos meses o 1 año atrás o 2, y que ahora no está aquí.
está extraviado o no, ¿sí? Quizás sería un buen momento para decir al Señor ahí en tu corazón nomás, tráelo de nuevo al redil. Cristo murió por ella, Cristo murió por él. Cristo derramó su sangre por esa persona, aunque te haya hecho daño, perdonale. Y decir, Señor, tráelo de nuevo al redil. Decirle ahí en tu corazón. Eso vale la pena porque realmente es lo que Dios quiere. Así que esto es un asunto de la iglesia realmente. Lo que sigue no tiene que ver con una situación de un incrédulo. Santiago dice extraviar. Es un asunto personal en este momento. Y el extraviar que dice Santiago es, miren lo que dice el versículo 19, extraviados de la verdad, de la verdad. Imagínense Pilatos. Le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Y lo tenía la verdad enfrente mío. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad, yo soy la verdad. Imagínense a Pilatos que dijo, yo soy, a Jesús que dijo, yo soy la verdad. Miren, la referencia a la verdad tiene que ver con la doctrina cristiana que habían recibido de los apóstoles y aquí estaban enseñando en la iglesia. Pero la verdad no está para ser asimilada, escuchen lo que le voy a decir, no está para ser asimilada mentalmente nada más, sino para ser aplicada a la vida del creyente. Apartarse de la verdad es desviarse de la forma de vida a la que el creyente ha sido llamado. Miren, uno puede estar en la iglesia, uno puede leer la palabra de Dios, pero aún así no vivir lo que dice el Señor, y entonces está desviado de la verdad, porque no está haciendo lo que dice la verdad de la palabra de Dios. Entonces, extraviarse de la verdad es vivir no conforme a la verdad de la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy la verdad suprema es Cristo. La verdad suprema es Cristo. Pedro lo dice así en 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Señores, ¿cómo hay que vivir? Siguiendo a la verdad. Así hay que vivir. Siguiendo a la verdad. ¿Y a quién? A Cristo. Y eso es lo que dice Pedro. Vamos a hablar mucho de Pedro durante los próximos meses, porque vamos a comenzar con 1 Pedro. Y uno de los pasajes que vamos a quedarnos un buen tiempo es este. Para esto fuisteis llamados. ¿Para qué están aquí en la iglesia? ¿Para qué vienen aquí? Para esto fuisteis llamados. Porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y me gustó mucho un escritor que dijo así: la verdad es algo que uno debe amar. Segunda de Timoteo 2:10 dice eso. Es algo que tiene que obedecer. Gálatas 5:7 dice eso. Es algo que tiene que mostrar en la vida. En tu vida se ve. Si sos alguien que seguís a la verdad. Segunda de Corintios 4:2. Y es algo que tiene que ser dicho en amor. Efesios 4:15, decid la verdad en amor. Es algo que tiene que ser testificado. Juan 18:37, el Señor Jesucristo dice, prediquen la verdad. Y es algo que tiene que ser manifestado en una vida de amor. Primera de Juan 3:19, los que están en la verdad están en el amor del Señor. Y es algo que se libra, Juan 8:32. Y la verdad cristiana, en fin, es un don del Espíritu Santo enviado por el Señor Jesucristo. Juan 16:14, el Consolador, Él os guiará a toda la verdad. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos en la verdad? Romanos dice,
El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él nos dice que estamos en la verdad. Juan capítulo 8 lo dice. Él da testimonio de la verdad. Y nosotros sabemos que la verdad es Cristo. Nosotros sabemos que la verdad está en la palabra de Dios. Y tenemos que vivir conforme a la verdad. Amén. ¿Le parece bien? Sí. Eso es lo que se requiere de un verdadero cristiano. Pero no vivamos más como ateos al salir de aquí. Los ateos no le importa la verdad. A los ateos no le importa tampoco la palabra del Señor. No le importa a Dios. Pero nosotros muchas veces salimos acá y nos olvidamos de eso y vivimos como si nada importase. Miren, en ninguna otra tarea el diablo pone mayor empeño que en la de hacer desviar a un creyente de la verdad. Tanto en lo ético como en lo doctrinal. Sobre todo, primeramente en lo ético. Lo que se desvían de la doctrina de la sana palabra del Señor. Primero se desviaron siempre en lo ético, en su propia vida moral, normalmente. Así que desviarse de la verdad involucra dos aspectos inseparables en la vida del creyente. En primero, si desviarse de la verdad involucra, en primer lugar, la renuncia a los principios de fe. Y en segundo lugar, la falta de vivir a la altura de los principios de Dios. Estos son los campos de batalla que tenemos. Satanás concentra sus fuerzas, todas sus fuerzas. Escucha lo que te voy a decir. Las fuerzas del diablo son concentradas en ocasionarte vergüenza, en ocasionarte confusión en la vida del cristiano. Cuando vos ya estabas seguro qué es lo que tenías que hacer, él te confunde. Porque la situación del extravío de la verdad puede afectar en algún momento a cualquier creyente. Nadie debe pensar que su firmeza en la fe es pasaporte seguro a una libre vida de caídas. Nunca voy a caer. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Estabas vos seguro o segura que estabas firme, verdad? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y Santiago dice si alguno, lo que significa que hay una posibilidad que suceda esto en la experiencia cristiana. Él dice en una versión parafraseada de este mismo versículo, van a haber algunos entre ustedes que se van a deslizar de la verdad. Así que esto es lo que quiero que hagan los unos por los otros. Y ahora Santiago deja de hablar del que fue el que es rescatado y ahora va a hablar de la segunda persona. Presten atención de este pasaje que es el rescatista. Santiago nos está, primero les leo esto, Santiago nos está advirtiendo a todos de la manera directa y confrontacional, característica suya, diciendo no negocien ni hagan concesiones con la verdad, deben obedecer y vivirla. No hay forma, debemos obedecer y vivir la verdad. No se negocia, señores. No hay forma de decirle a Dios, déjame pecar una vez y después te voy a ser fiel siempre. No se negocia. Conozco a gente que hizo ese tipo de negocio. En realidad con el diablo hablaba, no con Dios. Algunos creen que todas sus oraciones son con Dios, ¿verdad? Cuando le decía algo así es con el diablo a quien estaba hablando. Y les cuento que de un pecado fueron al otro, y nunca más pararon. Así que no se negocia la verdad, señores. No se negocia, sino que se obedece y se vive. Así que ahora hablamos del rescatista. Santiago 5:20 dice,
sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. Así que la frase, hacer volver, es una palabra compuesta que significa hacerlo dar la vuelta. Es decir, estabas yendo mal, vas a irte por el otro lado donde está bien. Eso es darte la vuelta. En otras palabras, la persona está yendo en la dirección equivocada y usted lo que hace es dar la vuelta. A este creyente, ya empezamos. A este creyente que se ha extraviado y desviado de la verdad es alcanzado por otro hermano, este es el rescatista, que le hace reflexionar y le hace regresar al camino verdadero. Ese alguien que le hace volver no puede ser sino uno de sus hermanos. Y este volver es no solo a la verdad doctrinal, es decir, a lo que está escrito en la palabra de Dios, sino en su conducta personal. El trabajo de amor de otro hermano le conduce a una rectificación de su forma de vida. Miren, ¿y cómo se logra eso? Voy a decirle algo que se llama discipulado. Ese es el trabajo. ¿Saben qué hicieron los discípulos? Dejaron lo que estaban haciendo y le siguieron a Cristo. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pedro? Estaba pescando. ¿Qué estaba haciendo Juan y Jacobo? Estaban pescando. Y ellos estaban trabajando. Pero Dios llegó a sus vidas. Jesús llegó y le dijo, venid a mí y yo os haré pescadores, pero de hombres. Y Dios, desde entonces, está buscando verdaderos discípulos. Él está buscando verdaderos discípulos. Si alguno quiere ser mi discípulo, dijo él, niéguese a sí mismo. Ese es un problema, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué? Negarte a vos mismo. Eso dice la palabra de Dios. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Y eso hizo Pablo. Y eso hizo Pedro. Y eso hizo Santiago. Eso hizo Juan. Eso hizo Jacobo. Eso hizo Andrés. Todos los apóstoles lo hicieron. Y hoy Dios te está diciendo a vos mismo. ¿Sos capaz de ser discípulo de Cristo? Para ser un verdadero discípulo, tenés que negarte. Tenés que hacerlo. Ahora en tu mente hay algo así como, no estoy seguro de hacer esto. ¿A qué se ha de referir el pastor? ¿De qué estará hablando? Supongo que no se trata de ser fiel a Dios. Supongo que no es eso. O capaz algunos piensan, supongo que no ha de ser obedecer al Señor. Sí, de eso estoy hablando, señores. Eso es abandonarme a mí mismo y entregarme al Señor. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y luego él también dice, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo, tu vida, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Señores, eso es lo que es un discipulado. Eso es ser un discípulo de Cristo. Eso es seguir las pisadas del Señor. Porque eso es lo que el Señor nos llama a hacer. Así que a ese creyente que se ha extraviado o desviado de la fe, es alcanzado por otro hermano que le hace reflexionar, regresar al camino verdadero, y ese alguien que le hace volver o no puede ser sino otro que no sea un hermano. Este volver es no solo a la verdad doctrinal, es decir, a lo que está escrito, sino a la forma de conducta personal. El trabajo de amor de otro hermano le conduce a una rectificación de su forma de vida. Nos damos cuenta qué gran labor tiene el rescatista. Dice Hebreos, anoten, capítulo 3, versículo 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo
de incredulidad. Mirad, hermanos. Subrayen este versículo, ¿eh? Que no haya ninguno de entre vosotros, ¿hay alguno acá así? Que tenga corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Hay alguno de ustedes que tenga corazón de incredulidad al punto de apartarse del Dios vivo? Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Miren, hoy no se aparten, ¿eh? Para que ninguno de ustedes se endurezca por el pecado. ¿Saben qué? En la iglesia había gente, y hay gente, que está endurecido ya por su pecado. Le da igual pecar o no pecar. Es más, buscan el pecado. Están ahí en las redes sociales buscando el pecado. Ahí están. Buscando cómo pueden hacer para un placer más. Y esto está sucediendo hoy. Y esto sucedía también con el hijo pródigo, no era así. Él estaba, todas las mañanas se levantaba y miraba a la ciudad lejana y decía algunas luces allá. Allá quiero estar alguna vez. Y en su corazón él estaba lejos del Señor. Ese era el hijo pródigo. Así que dice la palabra de Dios, hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Exhortaos los unos a los otros en la responsabilidad dentro de la iglesia. Y tenemos que hacerlo así. Un pastor que escribió un libro sobre Santiago dijo, la gran misión de un creyente en la vida de fe, en la gracia, no es buscar al extraviado para recriminarle. Miren, Pablo dice en Romanos capítulo 14, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea, yo no me voy a poner ahí a discutir contigo sobre opiniones. Yo te voy a contar lo que dice la palabra de Dios, porque esto no es una cuestión de opinión. No, no es una cuestión de opinión. Y algunos me dicen, pastor, pero es tan difícil la vida cristiana. Sí es difícil. Yo sé que es difícil. A mí me es difícil. A ustedes les es difícil. Pero se puede, porque la Biblia dice que tenemos a Cristo, que tenemos al Señor, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que Él nos fortalece. Todo lo puedo, dijo Pablo en Filipenses 4:13, en Cristo que me fortalece. Se puede, claro que se puede, claro que puedo vivir una vida de santidad, porque Dios está conmigo, porque puedo vencer al pecado, porque puedo vencer a Satanás. Y cada vez que pecas, le das la espalda al Señor y le aplaudís al diablo. Y el pecado es escalable, se va escalando. Va por un poquito, y luego un poquito más, y luego un poquito más grande, y un poquito más grande, hasta que ya no tenés forma de volver. ¿Por qué? Porque ya estás totalmente podrido o podrida en el pecado. Y eso es lo que acá Santiago estaba hablando. El rescatista realmente. El creyente fiel no se mide, queridos hermanos. No se mide el creyente fiel por la capacidad de reprender, sino por el afecto de restaurar. ¿Escuchan? Así se mide un creyente fiel. Así que Pablo dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle, este es el rescatista, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo es la ley del amor, señores. Es la ley de amarás a tu prójimo más que a ti mismo. Esa es la ley de Cristo. Cuando a él le preguntaron cuáles son el mayor mandamiento, él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu espíritu. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso está la ley y los profetas. Se cumple todo.
Se cumple todo. Toda la ley, algunos cuando te vienen con el tema de los 10 mandamientos y todo eso, que también está en la Biblia, entre paréntesis, se cumplen toda la ley de Cristo. ¿Sí? Vos no robarás si amás a tu prójimo, ¿verdad? Vos no vas a matar, no matarás, dice también los 10 mandamientos, si amás a tu prójimo. Vos no vas a codiciar la mujer de tu prójimo, si amás a tu prójimo. ¿Te das cuenta cómo se cumple la ley y los profetas? Muy fácil, la ley de Cristo. Y esto es lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Pablo, lo mismo que Santiago, se refiere al creyente que se ha extraviado de la verdad. Y la práctica espiritual consiste en restaurarle, que es hacerle volver del extravío. La acción de restaurar tiene que ver con la colocación de un sitio de algo que se ha salido de su lugar, está fuera de su lugar. Y en el griego se utiliza para esa palabra de restaurar, para colocar en su lugar los huesos. ¿Vieron cuando te sale el hueso de su lugar porque se rompió o algo así? Cuando alguien se ha dislocado, o cuando se repara también una red. Y ese es el creyente que se ha desviado. Y nosotros sabemos que es Dios, al fin y al cabo, el que hace que alguien vuelva al camino de la fe. Dios es quien nos lleva al arrepentimiento. Es el Espíritu de Dios que nos convence de pecado, que nos convence de juicio y nos convence de justicia. Pero Dios usa a otros creyentes también. Santiago nos está diciendo que Dios usa al creyente para que sea un agente de restauración, un instrumento para traer al pródigo de vuelta a la comunión en la familia de Dios. En ocasiones se cree que solo los pastores de la iglesia tienen la obligación de restaurar al caído y buscar al extraviado. Y señores, no. Todos tenemos que restaurar. Si vos te acordás en esta mañana de alguien que venía a esta iglesia, capaz que sea el que te invitó a esta iglesia y no está hoy con nosotros, tu obligación es animarle a que la otra semana venga. Tu obligación. Es mi obligación. Algunos de ustedes han recibido alguna vez un mensaje mío diciendo que les quiero y que les quiero ver. Porque siento mucho, porque estoy orando. No les puedo obligar. Solamente les puedo animar. Pero estoy orando por ustedes. Quiero que sepan. Y trato de que todos vengamos, pero no es posible muchas veces. Siento mucho que sea así realmente. Y Santiago nos habla acá del extraviado que hay que rescatar. Nos habla que cualquiera de nosotros tenemos que estar dispuestos a ser rescatistas. Y concluye su epístola diciendo que se involucra en esta gran misión de restaurar de un hermano. Va a poder ver tres cositas muy importantes. El resultado. El que se involucra en eso va a poder ver el resultado. El resultado grandioso. Y el versículo 20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. ¿Y qué va a hacer el que hace eso? Va a haber tres cosas. Va a lograr tres cosas. La primera cosa es, el primer resultado es que en aquel que iba por un camino extraviado, yendo por el error de su camino y es ayudado por algún hermano, se produce un cambio tan real en la vida del extraviado que deja el camino incorrecto y toma el camino correcto. Eso es el primer resultado. El primer resultado es la primera cosa maravillosa que ocurre. Cuando yo veo a ese hermano, mira fulano, le voy a decir que vuelva a la iglesia. Pero para eso vos también tenés que ser fiel. O si no, no sos una autoridad tampoco para decirle a nadie nada. Sí, a veces a mí me gusta ir a la iglesia, de vez en cuando está bien. Me gusta a veces. Cientos de horas pasamos durante la semana. Y una hora acá en la iglesia a veces nos rasca todo ya. A ver cuándo es lo que termina. Este punto, ¿cuánto falta para que ya termine el pastor? Falta ya poco seguro. Vamos a aguantar un ratito más. Nosotros tenemos que hacer volver del error al apartado, al que está terminado.
Pero el segundo resultado es este. El segundo resultado del trabajo de restaurar al extraviado es que salvará de muerte su alma. Bueno, ¿de qué muerte? ¿Se va a perder? ¿Se va a ir al infierno? No, no está hablando de la muerte espiritual de la que ha sido resucitado, como dice Efesios 2:16. Hemos resucitado en Cristo. Pero sí de la pérdida de la vida para Dios. De eso. Miren, ¿qué pasó con el hijo pródigo? Infelicidad, dolor. ¿Por qué se fue? Se apartó del camino del Señor. Se fue lejos. ¿Qué pasó con la oveja perdida? Un lobo lo podía agarrar a esa oveja y lo iba a matar. ¿Qué pasó con la moneda perdida? Se volvió inútil. Inútil. ¿Hay alguno que quiere ser inútil? No. No creo que vengan a esta iglesia para ser inútiles. Entonces, dice, salvará de muerte su alma. Es decir, le vas a devolver la paz. Porque donde yo encuentro gozo, ¿dónde es? En el Espíritu del Señor, en el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu, Gálatas capítulo 6 dice, es amor, gozo, paz. Con esos 6 ya me quedaría yo, ¿no? Pero luego da otros 6 más: paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio o templanza. Ese es el fruto del Espíritu Santo. ¿Y dónde voy a encontrar ese fruto? En otro lado. En los placeres de este mundo, sí, momentáneamente. Puede durar quizás 1 hora, media hora. Pero ¿dónde voy a encontrar la verdadera felicidad? Que te quede acá bien, que se te clave en tu cabeza esto. La única manera de encontrar felicidad constante, completa, es en Cristo, es en el Señor, es en la palabra del Señor, es seguir a Cristo, es obedecer al Señor. Así que el segundo resultado es que salvará de muerte su alma. Y en tercer lugar, dice la palabra de Dios, el resultado de esta operación rescate es que cubrirá multitud de pecados. El verbo utilizado por Santiago significa cubrir, es dejar de hacer visible algo. El visible del pecado, que vos veías el pecado, cubrirá multitud de pecados. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:9, el que siembra para la carne, segará para la carne o para la muerte. Dice Primera de Corintios 11:30, por lo cual hay muchos enfermos debilitados entre vosotros y muchos duermen. Señores, el pecado nos mata, nos va desviando, salvará al pecador, salvará su alma, es el segundo. El pecado nos mata, el pecado, escuchen lo que le voy a decir. Hay un pecado que es voluntario. El pecado voluntario, lo hago sabiendo que está mal, puede llegar a acarrearle muerte en el caso de persistir en él. Dice Hebreos 10, 26 y 27, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Yo no quiero estar en ese grupo. Yo no quiero ser de aquellos que pecamos voluntariamente. No quiero ser, porque es horrendo, dice la palabra de Dios. Por eso me tengo que apartar del pecado. Por eso este tercer lugar es cubrir. Y el camino del error que lleva al extraviado podría manifestarse en multitud de pecados cuando alguien lo hace apartarse de la senda equivocada. Está haciendo desaparecer los pecados que antes practicaba y que eran visibles. Evita también que lo pudieran producirse después, porque ahora vuelve al camino del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Cubrirá multitud de pecados. Cubrirá una multitud de pecados. Ese es el resultado para esta persona que va detrás del extraviado para rescatarlo.
este agente de reconciliación busca a su hermano apartado y espera y anhela y ora para que se reconcilie con el Señor y con la iglesia. Y si hoy tuviéramos que convertirnos en un rescatista de aquel que se ha extraviado, yo le pregunto, ¿estarían ustedes dispuestos a ser parte de la operación búsqueda y rescate de alguien? ¿Estarían dispuestos a ser parte de la operación búsqueda y rescate de alguien? ¿Hay alguien al cual ustedes les gustaría rescatar hoy? Les pregunto, ¿hay alguien al cual ustedes les gustaría rescatar? Y si miramos a nuestros asientos aquí en la iglesia, los que están vacíos, ¿pueden pensar o visualizar a alguien a quien podamos rescatar? ¿Sí o no? ¿Sí? Pueden esta tarde decirle, hoy estuve pensando en esta mañana en vos. O esta mañana al salir, esta mañana cuando estaba en la iglesia estuve pensando en vos. Quiero que sepas que estuve orando por vos. Porque vamos a orar en un minuto más por él y por ella. Y le podés escribir un mensaje cortito. Te quiero mucho y quiero que sepas que estuve orando por vos. Qué lindo, ¿eh? ¿No le gustaría recibir algo así cuando están apartados del Señor? Claro que sí, te puedo asegurar que sí. Y te quiero animar a que el otro domingo me acompañes. Más todavía, eso le puede hacer mucho ruido y mucho deseo de volver al Señor. Conclusión. Quizás hoy usted se ha estado desviando por días, por semanas, por meses, hasta tal vez por años. Y quizás se está preguntando si ya no es demasiado tarde. Y tal vez piense que se ha desviado demasiado. Como el hijo pródigo, que sus pecados se han acumulado tanto que ya no hay vuelta atrás. Si es así, escuche bien lo que dice Santiago. Dios va a cubrir una multitud de pecados, lo cual es otra forma de decir que Él puede lidiar con cada uno de tus pecados. Él puede limpiar cada uno de tus pecados. Y si usted se arrepiente, Dios va a perdonarlo libremente. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Deje el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová. Dios te está hablando, es su palabra. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Miren, la gracia de Dios, queridos hermanos, no disminuye. La paciencia de Dios el Padre, que espera al Hijo pródigo, no disminuye. Y usted no puede ganarse el perdón. Dios te va a dar de gracia nada más. Y su gracia está disponible hoy y en este momento. Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y a todos los creyentes que por la gracia de Dios siguen firmes en la fe, comprométanse a ser parte de esta búsqueda, de esta operación de rescate del que está extraviado. Es nuestra responsabilidad y debe importarnos. Capaz que sea alguien que está en tu trabajo, capaz que sea alguien de tu familia, a quien hay que buscar y rescatar. Capaz que sea alguien de tu colegio, que hay que buscar y rescatar. Dios te está hablando. Dios te está hablando. Si oyeres hoy su voz, dice la Biblia, no endurezcáis vuestros corazones. No ignores lo que hoy Dios te dijo. Hay una batalla en la Segunda Guerra Mundial. Hay una película sobre ello. Durkheim. ¿Vieron? ¿Alguno vio ya? Durkheim. Busquen en internet. Muy buena película. Lo pueden ver. Ahora yo le voy a contar. Pero igual véanlo.
Pastor, yo no voy a contar toda la película. No va a ir para contar toda la película. Resulta ser que más de 330.000 soldados, más de 330.000 soldados del ejército inglés estaban en las playas de Francia, en una playa llamada Dunkerque. El ejército alemán había tomado ya Holanda o los Países Bajos y Bélgica, y ahora estaban cruzando a Francia y ya habían derrotado al ejército francés, así que era cuestión de tiempo nada más llegar allí. Estos 330.000 soldados ya no tenían municiones, ya no tenían manera de defenderse, y eran millones los alemanes que venían para pelear contra estos 330.000 soldados. En Inglaterra, Winston Churchill estaba muy acongojado, los senadores y diputados no sabían qué hacer. El rey Jorge VI dijo, si hay que hacer algo, tenemos que hacer lo que sea. Así que puso a los barcos de la insignia real y llamó a todo pesquero que tenga un barquito que tenga para 5 personas que crucen Inglaterra hacia Francia a rescatar a los 330.000 soldados. Mientras tanto, una pequeña compañía de 350 hombres aproximadamente se puso en el frente de la batalla. Winston Churchill lo mandó al frente con el ejército y le hizo frente al ejército de millones de soldados y lo retuvieron 1, 2, 3 días con miles de bajas. Miles. Los alemanes murieron por cantidad y no podían pasar de esos 300 soldados que estaban ahí, que le hacían frente. En la noche, cuando ya se le acabó las municiones a los ingleses que hacían eso, mientras los 330.000 estaban en la playa esperando que lleguen, Winston Churchill le dice, Dios le bendiga, ya no tenemos aviones que enviar para hacerle frente. Hagan lo mejor que puedan. Imagínense eso, murieron toda una compañía entera murió en manos y fueron tomados presos algunos, los pocos que murieron allí, ¿verdad? Pero miles de barquitos, miles de barcos, algunos transportadores fueron hacia Francia y llegaron a Francia, recogieron a los soldados y los trajeron allí. Y eso salvó a Inglaterra de la derrota total. Si esos 330.000 soldados morían, no existiría hoy el mundo como lo conocemos. Las tropas estaban desesperanzadas, pero una flota poco común apareció en el Canal de la Mancha y varios buques pesqueros, remolcadores, veleros, yates, un gran ferry, todos comandados por civiles, venían al rescate. Eran sus hermanos de sangre. Eran otros ingleses que dijeron, nuestros hermanos ingleses van a morir. Y esta operación es uno de los rescates navales más poderosos y más espontáneos de la historia. ¿Y por qué? Porque eran sus compatriotas los que estaban atrapados. Y eran sus compatriotas los que necesitaban ayuda. Y nosotros somos la iglesia. Somos la armada espontánea del Señor Jesucristo, con botes de diferentes tamaños, con distintas personalidades, con trasfondos e historias totalmente diferentes. Y todos nosotros, con defectos, tenemos que ir al rescate. Vos y yo tenemos que ser parte activa de la búsqueda y el rescate de nuestros hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a Dios. ¿Hay alguien, te pregunto, cerra tu ojo allí donde está e inclina ya tu rostro? Te quiero preguntar, ¿hay alguien que conoces que ya no está viniendo a la iglesia y que querés ser parte de la operación búsqueda y rescate? Yo te pido que ores conmigo si es así y le digas,
Dios, de todo corazón, Señor, quiero ser la armada de Jesucristo, que pueda ir a buscar y rescatar a aquellos que se han apartado de ti. Aquellos que hace una semana, 15 días, un mes, un año, 5 años, no los vemos más, Señor. Quiero ser parte de esa operación de búsqueda y rescate, Señor, para la gloria de tu nombre. Y Señor, en esta hora me entrego en tus manos para que tú me uses, Señor. Al salir de aquí ya voy a escribirle. Ya voy a decirle que hoy me acordé de orar por vos. Así es, Señor. Oramos por aquellos que están lejos de ti, Señor. Oramos por aquellos que hoy están en momentos conflictivos en sus vidas y desviados de tu verdad, Señor. Y te pedimos que tú les des gracia a esas llamadas o a esos mensajes que van a salir al salir de este lugar, para animar a alguien a que esta semana, durante toda la semana le voy a escribir. No te olvides, este domingo te espero. Que algo así, Señor, le aliente a llegar el próximo domingo aquí y convertirnos, Señor, en parte del ejército que busca y rescata a los hermanos que están desviados, Señor, y que están enfriados y que están endurecidos, Señor. De todo corazón, Señor, yo te lo ruego, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.